en preproducción durante el último año. Lo grabamos el año pasado y lleva mucho tiempo reservar la gira y conseguir los sets y la ropa, ensayar y hacer la portada del álbum y rediseñar el sitio web y todo eso. Y ahora estamos listos para empezar. Así que se siente realmente genial. E imaginen esto. Bonnie Raitt, la diosa del blues pelirroja de los años 70, se sienta en un estudio tenuemente iluminado rodeada de viejos discos y recuerdos desvanecidos. Después de años de silencio, finalmente habla sobre los 7 hombres que definieron su generación. No a través de su música, sino a través de su intrincada red de encanto, traición y deseo. Eran las leyendas con las que cantaba, bebía y a veces amaba. Pero detrás de las guitarras y la gloria había historias oscuras de obsesión, celos y promesas rotas. Lo que revela no son solo chismes, es la verdad no contada detrás de los rostros más seductores del rock. El primer hombre en su lista fue alguien que parecía encarnar tanto la ternura como la agitación. Jackson Browne era el chico de oro de la escena folk rock de California, y durante un tiempo, Bonnie se sintió atraída por su intensidad. Su conexión fue inmediata y absorbente. 2 artistas que entendían el lenguaje del anhelo y el dolor del otro. Pero detrás de los ojos llenos de alma de Jackson se escondía la turbulencia. Su encanto golpeó un espíritu volátil, uno alimentado por la ambición y atormentado por el ego. La fama se convirtió en su veneno, convirtiendo el amor en rivalidad, la ternura en tormenta. Discutían tan ferozmente como se adoraban, sus noches oscilando entre la risa y el desamor. El temperamento de Jackson podía estallar como una cerilla, dejando a Bonnie recogiendo las cenizas de las promesas hechas a la luz de las velas. La misma pasión que dio vida a sus canciones también quemó su vínculo. Cuando terminó, no fue con palabras, sino con silencio, una herida que zumbaba debajo de cada acorde que tocaba. Con el tiempo, Bonnie se dio cuenta de que su brillantez era tanto un regalo como una maldición, y que algunos corazones, por muy luminosos que sean, llevan tormentas demasiado salvajes para amar. Pero el siguiente hombre que encontró fue algo completamente diferente. Un alma gemela cuya brillantez fue ensombrecida por la adicción. Lowell George, de Little Feat, era el gemelo musical de Bonnie. Juguetón, ingenioso e infinitamente talentoso. Un alma gemela envuelta en travesuras y melodías. Su vínculo nació en bares llenos de humo y estudios nocturnos, donde intercambiaban punteos de guitarra y secretos entre risas y whisky barato. Juntos vivían del ritmo y el instinto, persiguiendo el tipo de libertad que solo la música podía ofrecer. Pero la adicción acechaba a Salel como un fantasma implacable. A medida que su talento se elevaba, también lo hacía su dependencia. Bonnie vio al hombre que admiraba hundirse cada vez más en un mundo de agotamiento y exceso. Su brillantez desdibujándose en el caos. Trató de ayudarlo, ofreciendo amabilidad donde otros se alejaban, pero el amor no podía competir con el tirón de sus demonios. Las noches, que comenzaban con risas, a menudo terminaban en silencio y arrepentimiento. Bueno, sabíamos que eventualmente esperábamos que la gente hiciera lo correcto, y así pudiéramos estar seguros si encontraron una vacuna. Así que el horizonte se estaba despejando, y yo estaba frustrada. Cuando murió joven en 1979, dejó una herida que llevó durante años, un recordatorio inquietante de lo delgada que era la línea entre el genio y la destrucción. Ella vertió su dolor en sus canciones, cada acorde resonando su espíritu en sus actuaciones. Todavía se podía sentir allí, su fantasma persistiendo entre los versos,
un susurro agridulce de lo que podría haber sido. Y luego vino el dios de la guitarra, uno cuya alma estaba tan fracturada como perfectas eran sus melodías. Bonnie admiraba a Dick y Eric Clapton mucho antes de que se conocieran. Para ella, él era la encarnación de todo lo hermoso y roto del blues. Cuando sus mundos finalmente colisionaron, la química fue eléctrica. Dos guitarristas con el mismo dolor en su música y la misma soledad en sus corazones. Pero debajo de esa chispa yacía caos. Clapton vivía en un bucle de adicción, culpa y autodestrucción. Y cada vez que Bonnie intentaba alcanzarlo, se deslizaba aún más en las sombras. Compartieron el escenario, la risa y a veces la misma cama, pero ella podía sentir la tormenta debajo de su calma. Era gentil un momento, atormentado al siguiente. Detrás de cada mirada tierna había un hombre luchando contra fantasmas que ella no podía nombrar. A pesar de todo su talento, Clapton estaba en guerra consigo mismo. Su música, su única confesión. Sus adicciones, su única escapatoria. Su vínculo ardió rápido, lleno de pasión y desesperación. Una colisión entre dos almas que entendían el dolor demasiado profundamente para encontrar la paz juntas. Cuando terminó, dejó atrás silencio y el tipo de tristeza que solo la música podía traducir. El siguiente encuentro vendría décadas después, pero llevaba la misma chispa peligrosa, el reflejo más joven de un viejo patrón. Aunque llegó más tarde, las tendencias mujeriegas de John Mayer le recordaron a Bonnie y a todos los hombres que había sobrevivido en los años 70. Cuando se conocieron tras bambalinas décadas después, sintió una sacudida de déjà vu. La sonrisa, el encanto fácil, el brillo de arrogancia escondido detrás de una sonrisa juvenil. Era talentoso, magnético y chiqui, e infinitamente inquieto. El tipo de hombre que podía hacer que una mujer se sintiera vista por un momento y olvidada al siguiente. Hablaron de música, de la vida en la carretera y del caos que conlleva la fama. Bonnie podía ver la misma hambre de afecto y el mismo miedo a la quietud que una vez atormentaron a los hombres de su generación. Mayor, en toda su brillantez y bravuconería, era un reflejo de esa vieja energía peligrosa, un eco viviente del eterno bucle del mundo del rock. Para Bonnie, él era la prueba de que los patrones nunca mueren realmente, simplemente encuentran nuevas caras para usarlos. Pero el siguiente nombre en su lista era uno del que ni siquiera el mundo podía apartar la mirada, el hombre más magnético del rock y el más peligroso de todos. M.C. Jagger encarnaba la energía salvaje e imprudente de los años 70 como nadie más. Para Bonnie, él era la contradicción definitiva, encantador y cruel, magnético y manipulador. Se conocieron en el circuito de festivales donde las noches se difuminaban en música, risas y tentación. Podía iluminar una habitación entera con una mirada, su presencia embriagadora. Durante un tiempo, Bonnie se sintió atraída por su fanfarronería, su ingenio, su sentido del peligro. Pero detrás de esa sonrisa magnética había un hombre adicto al control. Jagger jugaba con la gente como jugaba con las melodías, magistralmente, pero nunca con ternura. Coleccionaba mujeres como trofeos, alimentándose de la adoración, pero sin dar nunca afecto real. Su coqueteo bailaba al borde del romance, lleno de fuego y engaño. Para Bonnie, se convirtió en un símbolo viviente de todo lo embriagador y vacío de la fama. Un hombre que podía poseer el mundo en el escenario, pero perderse una vez que la música se detenía. Cuando las luces se atenuaban, todo lo que quedaba era el vacío y el eco de los aplausos
que nunca podrían llenar el silencio dentro de él. Luego vino el comodín, el poeta del caos cuya vida era una canción de belleza y ruina. Warren Theon era caos envuelto en poesía, una tormenta brillante que tanto deslumbraba como destruía. Su ingenio agudo y su encanto peligroso atrajeron a Bonnie como una polilla una llama. Pasaron largas noches intercambiando versos y risas a medias, dos almas gemelas encontrando la belleza en lo roto. Sin embargo, debajo de su humor yacía un profundo dolor e ira que ardían más que lo que su talento podía contener. Era impredecible, tierno un momento, volátil al siguiente. Su conexión difuminó las líneas entre la amistad y el amor, pero sus adicciones pronto tomaron el control. Bonnie observó impotente cómo el alcohol se convertía en su compañero y la música en su única salvación. Trató de hacerlo retroceder, pero Theon vivió en sus propios términos. Imprudente, brillante y condenado. Cuando murió, ella no solo lamentó su muerte, sino la de toda la generación que simbolizaba. Artistas consumidos por el mismo fuego que los hacía brillar. Para ella, Warren era un recordatorio de que el genio sin paz siempre termina en tragedia, y que a veces las luces más brillantes se apagan demasiado pronto. Y, sin embargo, antes de toda la angustia, había habido un hombre que le había mostrado lo que significaba amar el blues y vivirlo plenamente. El rebelde que lo empezó todo. Paul Butterfield, el áspero armonicista que ayudó a definir el blues de Chicago, fue una de las primeras inspiraciones de Bonnie y una de sus lecciones más duras. Su conexión comenzó en escenarios llenos de humo donde la música se mezclaba con la medianoche y la risa se mezclaba con el whisky. Compartieron un vínculo forjado en el ritmo y la rebelión. Ambos forasteros persiguiendo algo real en una industria construida sobre la ilusión. Bonnie admiraba su fuego crudo, la forma en que cada nota de su armónica parecía arrancada de su alma. Pero con esa brillantez vino el caos. Butterfield vivía como tocaba, rápido, feroz y sin restricciones. Era magnético pero autodestructivo, encantador y cruel en igual medida. Una noche hacía temblar la habitación con su música. A la siguiente, desaparecía en la bruma de las drogas y la desesperación. Bonnie vio el precio, las interminables giras, la fama y la soledad que le cobraban. Alejó a la gente. Incluso cuando rogaba que no lo abandonaran, su amistad se convirtió en un doloroso espejo del blues mismo, hermoso, doloroso y condenado. Cuando Butterfield finalmente sucumbió a la adicción, Bonnie sintió la pérdida como una herida. Entendió entonces que no todos los héroes sobreviven a su propio sonido, y que incluso las melodías más grandiosas pueden terminar en silencio. Cuando Bonnie Raitt finalmente habló sobre estos hombres, su voz tembló con el peso del recuerdo. Mitad pena, mitad fuego. Fueron los arquitectos de una generación salvaje, los reyes de la pasión y la ruina. Cada uno dejó huellas en su alma, algunas suaves, otras magulladas. Inspiraron las canciones que la definieron, pero también las noches que casi la destruyeron. La década de 1970 había prometido liberación, pero detrás del amor libre y la revolución había mujeres cargando los restos emocionales que la fama dejaba atrás. A medida que pasaban los años, Bonnie aprendió que estas historias no se trataban de culpar, sino de sobrevivir. Había sido testigo de cómo el genio se derrumbaba bajo la adicción, el ego y el miedo. Había amado a hombres que confundían el caos con la creatividad y el dolor con la profundidad.
Sin embargo, de cada desamor sacó un nuevo tipo de fuerza. Su música se convirtió en un santuario, un lugar donde convirtió la traición en balada y el dolor en algo sagrado. Cada nota llevaba los fantasmas de aquellos que perdió, pero también la prueba de que ella perduró. Ahora, con el tiempo como su testigo, Bonnie permanece intacta. Los mujeriegos de los años 70 pueden haber dejado rastros de destrucción, pero ella transformó su oscuridad en melodía. Cada cicatriz se convirtió en una letra, cada silencio una canción. Cuando las luces del escenario se atenúan y la multitud desaparece, ella sigue siendo la voz de la resistencia, la guardiana de verdades demasiado crudas para que nadie más las cuente. Su historia no es una de desamor, sino de recuperación. El triunfo de una mujer que convirtió cada herida en poder y cada recuerdo en música que nunca